Salmo 112, versículo 1, vamos a leer desde el 2, versículo 2. Y esta palabra Dios me la puso ¿cómo se llama? En mi corazón. Y yo dije, wow, yo quiero todo esto de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice versículo 2. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos serán benditas. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Te la voy a leer para que lo puedas entender, y eso siempre te recomiendo. Cuando no entiendas algo, lee una traducción más actual, como la TLA, la NTV, la NBI. Dice la palabra de Dios, dice: sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A esas personas no las vencerá el mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de las malas noticias. Confían plenamente que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten su libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojo. Se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Y me encanta, ¿sabes? Porque ese salmo te está dando algunas características de las personas que observan el primer versículo. Y todavía no leemos, pero ahorita hay dos características en el primer versículo que te da ¿cómo puedes tú recibir todas estas bendiciones? Y las bendiciones que están dados están hablando de familia. Y el primer punto que dicen es familia. Y ellos serán ricos y sus hijos serán poderosos y sus generaciones van a ser muy bendecidas. Habla también de los bienes, de las personas que observan las dos características del versículo 1. Dice que van a tener bienes, riquezas, abundancia. Habla también del testimonio. Dice que ellos van a ser luz en medio de la oscuridad, que sus enemigos le van a temblar los dientes porque van a decir: wow, este varón es un rifado. Me encanta. Dice confían en Dios. Ellos su vida no se mueve de acuerdo a las circunstancias, porque saben que Dios está con ellos. Son hombres generosos porque Dios bendice su vida. Son hombres generosos y su testimonio hace enojar al diablo, que es el último versículo. ¿Sabes? Todas esas características que estamos observando en estos versículos, que son 9 versículos, son 9 versículos que hablan de bendiciones que Dios da a las personas que observan dos características que vamos a ver en el versículo 1. Entonces, dile al que está a tu lado, dile: yo quiero tener estas bendiciones. Dile: yo quiero tener todas esas características de estos 9 versículos. ¿Estamos?
Y aquí viene lo complicado, porque todos queremos y predican del evangelio de la abundancia y la gracia y gloria a Dios, aleluya, arrebato, lo obtengo y todo lo que quieras, ¿sabes? Todos decimos, sí, Señor, eres el dueño de la plata, del oro y del no sé qué y del no sé cuánto, y sí, tú bendecirás, toda la cosa. Pero debemos de entender que Dios habla estas características a personas que tienen dos características muy importantes. Que viene en el versículo 1, dice, alabado sea el Señor. Dice, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Y ahí empieza a decir, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Empieza a describir a este tipo de personas. Dice, qué felices. Y primero te habla de una característica. Dice, felices. Qué felices son los que temen al Señor. Y número 2, se deleitan en obedecer sus mandatos. Me encanta esa parte porque hay dos cosas que quiero decirte para introducción. Dice, felices es un estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. También habla de satisfacción, de gusto, de contento, y la palabra en hebreo es ser. Que habla acerca de bienaventurados. Por eso en la Reina Valera dice bienaventurados, porque la palabra bienaventurados también es traducida como feliz o felices. Bienaventurados o dichosos son aquellos que temen al Señor y se deleitan en obedecer. Y hoy, el día de hoy, vamos a estar hablando, porque ahora esta pandemia también a los predicadores nos ha cortado el tiempo. Pero hoy yo solo quiero hablarte de una característica, que es la característica del temor. Sabes, desde hace un año, cuando nosotros empezamos la escuela, esta palabra del temor ha sido una de las características que todo el cristiano debe de tener, y todos deberíamos de saber y estudiar y conocer y llevar puesto acerca del temor a Dios, porque dice, felices son los que temen al Señor. Y primero te quiero definir qué es temor, porque tú me vas a decir, ay, sí, yo le tengo mucho miedo a Dios y le temo, y que no me digan que se va a aparecer, porque espérame tantito, yo no te estoy hablando de ese temor. El temor que te estoy diciendo es la palabra yaré, que significa es un asombro y una reverencia sentida en la presencia de una autoridad superior. Habla de respeto. Te lo vuelvo a decir, Jireh es un asombro y reverencia sentida en la presencia de una autoridad superior. Habla de respeto. Algo que me encanta en el diccionario apostólico, dice, tiene en la Biblia el sentido de reacción ante el misterio de lo divino, que se presenta como algo potente, majestuoso y terrible, pero al mismo tiempo atrayente y fascinador. Y lo que dice esta definición es que el temor es algo que tiene que ver con lo divino, pero es algo que habla de su majestad, que algo que es potente, algo que es terrible en belleza. Dice, pero al mismo tiempo es algo que te atrae y algo que te fascina. Porque cuando habla acerca del temor, hay 4 palabras que se enlazan cuando hablamos del temor a Jehová. Es un amor, es un respeto, una fidelidad y una confianza. Cuando yo voy a hablar del temor a Dios, voy a hablar de un amor. Un amor, sabes, yo le temo a Dios porque lo amo y es el amado de mi alma. Sabes, es mi amigo, es mi padre, es mi hermano. Jesús es mi hermano. Pero hay un respeto. Hay un respeto porque sé que Él es mi Padre, pero también es el creador del cielo y la tierra. Es el ser supremo del universo, que los cielos son estrados a sus pies. Hay un respeto reverencial y hay una fidelidad de Él a mí y de mí a Él. La palabra temor trae una característica de fidelidad y hay una
característica de temor. ¿Sabes? Te temo, como lo veíamos en las características de Salmo 112. Confío en ti porque sé que tú vas a guardar mi vida. ¿Sabes? Hay una característica de confianza. Debemos entender que el temor a Jehová es algo que todos los cristianos debemos de tener, y lo vamos a ver en Proverbios 1:7. Ahorita no lo abras. Nada más déjame darte dos características más. El temor que esclaviza y te aleja es el temor que tiene que ver con el miedo o el terror. El temor que te esclaviza y te aleja no es el temor que nosotros debemos de tener a Dios. El temor que es dulce y te acerca es el temor que Dios quiere hablar a tu vida. Acompáñame por favor a Éxodo 20:20. Solo voy a leer Éxodo 20:20. Y creo que es uno de los pasajes de la Biblia que más amo y más me encanta. Éxodo 20:20. Es la primera revelación de Dios al pueblo de Israel. Y déjame decirte algo. El pueblo de Israel durante 400 años estuvo en Egipto. Ninguno de los que vivía ahí conocía de Dios. No sabían de él. No habían conocido. Cuando José va a Egipto y lo ponen como gobernador de Egipto, pasaron 400 años donde toda una generación que sabía del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ya no lo conocía, ya no había intimidad. Entonces algo que sí había es que sabían de Dios, sabían que si clamaban Él los iba a escuchar. Y eso pasó en en Éxodo 1, 2 y 3, cuando Dios escucha la voz y el gemido del pueblo y habla con Moisés, pero no conocían a Dios. Éxodo 19 y 20 es la primera manifestación de Dios al pueblo de Israel. Y es una de las manifestaciones que a mí me encanta. ¿Saben? En ese día Dios le dice a Moisés: baja al pueblo, que ayunen 3 días. Voy a descender y voy a hablar con ellos. Y tienen que estar en ayuno. Tienen que estar libres de pecado. Nadie va a poder poner su pie en la montaña, porque voy a descender y voy a hablarles. Y en ese día, cuando Dios descendió, vinieron truenos, vinieron relámpagos, el día se oscureció y empezaron a sonar unas trompetas, y Dios habló. ¿Y sabes qué pasó con el pueblo de Dios? Dice: ¡ah! El temor malo vino a sus vidas. Y le dijeron: Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios. No queremos, tú habla con Él, nosotros no queremos, porque el temor que esclaviza y aleja. ¿Y sabes por qué el pueblo de Israel temió? Porque sabían que tenían pecados. Y Dios les dijo que nadie, el pecado no puede estar en su presencia. Y ellos prefirieron amar el pecado que amar y temer a Dios. Y Moisés le pregunta: ¿por qué hiciste esto con el pueblo de Israel? Y en el versículo 20 dice, el pueblo le dice, versículos antes: habla tú con él. Y Moisés le dice, el 19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y en el versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y si tú ves en el versículo 20, habla de un temor que es en el primer temor que dice en el versículo 20: y Moisés respondió al pueblo: no temáis. Si tú te vas a escudriñar la Biblia, no es la misma palabra que vemos de Yaré, porque ese tipo de temor es un temor que da miedo. ¡Ay, la cucaracha! ¡Ay! Nos subimos a la silla y es un temor que te esclaviza y te aleja.
Ves la cucaracha que te viene y tú piensas que se va a convertir en una cucaracha gigante y te va a hacer ¡ah! ¿Y qué haces tú? Te subes a la silla y ¿qué? Te alejas. Ese temor es el que vino sobre el pueblo de Israel y le dijo: no queremos hablar con Dios. ¿Sabes por qué? Porque si hablamos con Él vamos a morir. Y Moisés le dijo: es que Dios se manifestó de esta manera para que ustedes le tuvieran temor, para que ustedes lo amaran, ustedes lo respetaran, para que ustedes fueran fieles a Él y confiaran en Él. Porque Dios quería presentarse con esa potente, esa divinidad gloriosa, potente, majestuosa, para que entendamos que ese Dios grandioso se fijó en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque el temor sano es dulce y te acerca. Proverbios 1:17, y de aquí vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versículos. Ya me parezco al pastor que tengo mis 11 puntos de mis versículos, pero tengo 8 minutos. Entonces vamos a leer uno por minuto. Acompáñame a Isaías, que todos se los tienen que saber. Y es una de las cosas que yo quise poner firme en la vida de los niños. Sabes, a mí no me interesa que los niños de aquí, del Olivo, sean unas personas exitosas, unas personas que tengan mucho dinero, que tengan, no. Yo quiero que sean personas sabias, inteligentes. Y eso les va a dar muy buenos resultados. Pero el objetivo no es el dinero, ni la riqueza, ni el éxito, sino la sabiduría. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría, ¿qué? Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es uno de los principios que utilizamos fuertemente en el Olivo. ¿Sabes? Yo no quiero que los niños teman a Dios, sino que lo respeten, lo amen, le sean fieles y confíen en Él. Sabes, de nada sirve que yo diga: ay, sí, te va a castigar Dios, di una mentira. Espérame tantito, eso no me sirve de nada. Sabes, yo quiero que esos niños amen, porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Número 2, Proverbios 2, 1 al 5, y aquí viene bueno. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Y me encanta, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Sabes, todo el libro de Proverbios habla del temor de Dios. La palabra que más se utiliza en Proverbios es la sabiduría. La segunda palabra que más se utiliza en Proverbios es la necedad. Porque Dios quiere que seamos hombres sabios para poder saber tomar las mejores decisiones. Y dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como un tesoro, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Sabes, y algo quiero, siempre soy el pastor, mujer casos de la vida real, pero pastor casos de la vida real. Y sabes,
ahorita en mis tiempos devocionales estoy leyendo Proverbios y estoy en el capítulo 17 del libro de Proverbios. Es lo que estoy leyendo ahorita todo el Antiguo Testamento, y voy en Proverbios y no sabes cómo Dios me ha estado hablando, pero y en algún momento puedes tú preguntarle a alguna de mi familia. Una de las cosas por las que yo lucho mucho es la necedad. Soy un poco necio, poquito. Y no sabes cómo el libro de Proverbios me está, ¿sabes? Me está cacheteando y me está dando unas buenas cachetadas guajoloteras, diría mi papá. Una de las cosas en las cuales yo batallo también mucho es el orgullo. Pero aquí la Biblia dice: entiéndelo, escudriña la palabra de Dios. Haz a un lado el orgullo, haz a un lado el temor, la necedad. Dice, y así vas a poder hallar el temor a Dios y vas a conocerlo más. Número 3, capítulo 8, versículo 13. Dice: el temor de Jehová es aborrecer al mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Me dirás: pastor, ¿qué es el temor? Aborrece el mal, aborrece el pecado. Capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sabes cuál fue el mayor rey en la Biblia? En posesiones, en riqueza, en poderío, en aún poder de territorio. Salomón. ¿Sabes qué fue lo único que Salomón le pidió a Dios? Sabiduría e inteligencia. No le pidió dinero, no le pidió poder, porque él sabía que la sabiduría y la inteligencia te llevan a lugares de éxito. Capítulo 14, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y yo que tú, estos dos versículos te están hablando y te están cacheteando, ¿sabes? Padres, y hoy les dejo una tarea a ustedes. Si no le has enseñado a tus hijos a temer a Dios, y lo único que estás haciendo es lo único que les has enseñado a tus hijos es tener a Dios como una religión, has fracasado. Lo que tú tienes que hacer en tus hijos es que ellos comprendan y le teman a Dios por su propia sabiduría, por su propia experiencia, Dice: el temor de Jehová, dice, en el temor de Jehová está, ¿qué? La fuerte confianza. Cuando yo le temo a Dios, yo confío. Cuando yo temo a Dios, yo confío. Y vendrá el coronavirus, y vendrá el terremoto, y vendrá el huracán, y vendrá la enfermedad, y vendrá la escasez. Mi confianza está puesta en Él. Dice: en el temor está la confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y dice: el temor de Jehová es un manantial de vida. Cuando tememos a Dios, cuando estamos apasionados y cuando nuestro deleite es estar en su presencia, no hay nada que nos pueda apartar. Y ahí estamos bebiendo de su manantial de vida, y la muerte no va a poder venir a tocar nuestras vidas. ¿Sabes? Porque la muerte se tendrá que alejar, porque estamos en presencia de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 15:16. Proverbios 16, versículo 15:16.
Dice la palabra de Dios: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. No sé si me puedes poner la NTV. Me encantó esta versión en este versículo. Dice la palabra de Dios: más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Nada sirve la riqueza si no hay temor a Jehová. Capítulo 15, versículo 33. Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Capítulo 16, 6. Dice la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Me dirás: pastor, he estado luchando contra el vicio del alcohol, de la masturbación, de lo que tú quieras, de la mentira, de los celos. ¿Cómo puedo cómo puedo vencer eso? Y aquí te lo dice en el capítulo 6. Dice: con la misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice: y con el temor a Jehová los hombres que se apartan del mal. Los hombres se apartan del mal temiendo a Jehová. Y acuérdense, el temor a Jehová es amor, es confianza, es fidelidad y es respeto. Penúltimo versículo, capítulo 19, versículo 23. Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Último versículo, Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Lo vuelvo a repetir: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Para terminar, abre tu Biblia en Salmo 112. Vamos a terminar con lo que comenzamos. Y esto no solo es para los padres, es para todos. Jóvenes, si me estás viendo, joven, no hay mayor deleite en esta vida que temer a Jehová. No hay mayor deleite en esta vida que amar, que respetar, que confiar, que ser fiel a Jehová. No hay mayor riqueza. Papá, mamá, niño, no hay mayor riqueza en esta vida que temer a Jehová, disfrutar de su presencia. Bienaventurados, felices el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Felices son aquellos que temen. Felices son aquellos, felices. Y ahí te di todas las características en los 9 versículos de Proverbios. Saben, son felices, pero también son ricos. Pero también la muerte no vas a acercar, porque el temor trae un manantial de vida. Hay paz, hay tranquilidad, hay confianza. Pero la característica total es temer a Jehová. El día de hoy tú me puedes decir, como el pueblo de Israel, en el versículo 20 del capítulo 20 de Éxodo: Moisés, que no me hable Dios. Yo no quiero estar cerca de Él, porque amo más mi pecado, amo más mi forma de vida que a Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, amó más su confort, su pecado, su familia, su forma de vida,
que obedecer a Dios. ¿Sabes qué antecedió en estos versículos de capítulo 20? Los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos simplemente es la manifestación de la santidad de Dios. Por eso el temor de Dios no es algo que me reprime, sino que me atrae a su presencia. ¿Quieres ser feliz? Teme a Jehová. Cierra tus ojos. Gracias, Dios, por este tiempo. Señor, yo oro, Padre, por un tiempo, Señor, en el cual veamos una iglesia que te teme. Señor, una iglesia que te ama, que te ama, que te ama y está totalmente apasionada contigo. Señor, una iglesia que te respeta, que respeta tus tiempos, que respeta tu casa, que respeta tu orden. Señor, una iglesia que te ama, que respeta, que quiere vivir en tu ley, Señor, que se regocija, que se deleita obedeciéndote. Señor, una iglesia que confía en ti, que confía, que sabe que tú nunca abandonas aquí a quienes te aman, que confía de que tú estarás con ellos, con ellas, Padre. Señor, y una iglesia que sea fiel, Señor, porque el temor a Jehová tiene que ver con el amor. El temor de Jehová tiene que ver con el respeto. El temor a Jehová tiene que ver con la confianza. El temor a Jehová tiene que ver con la fidelidad. Señor, empieza a ser en estos tiempos difíciles una iglesia que te tema. No que te tenga miedo, sino que te tema, que te ame, que te respete, que confíe en ti. Señor, empiézanos a moldear a ti. Perdónanos si hemos amado más el pecado que a ti. Perdónanos si hemos sido necios, si hemos sido orgullosos, pancheros. Perdónanos, Señor, hoy que decidimos amarte y temerte, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiero ser un hombre, quiero ser una mujer sabia e inteligente, Señor. Y yo sé que las personas que te temen van a tener estas 9 bendiciones que nos habla el Salmo 112. Sus familias serán prosperadas, su testimonio hará temer al diablo, Señor. Jesús, su morada no va a ser tocada por nada. Señor, hoy yo declaro, Señor, que tú estarás hablando las vidas de cada uno de mis hermanos. Señor, habla acerca del temor en el nombre de Cristo Jesús.